presentaremos una revelación muy grave que tiene enormes implicaciones sobre el ejército mexicano y la seguridad nacional del país. Un grupo internacional de hackers ha puesto al descubierto decenas de miles de correos electrónicos alojados en servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana. Comunicaciones desde el año 2016 hasta septiembre de 2022, es decir, este mismo mes. Textos, archivos adjuntos, tarjetas informativas, cartas, videos, muchos de los cuales aparecen catalogados como confidenciales. Esta irrupción en los sistemas de cómputo del ejército constituye la más grave vulneración a la ciberseguridad del gobierno de México en su historia. Se trata de la extracción de 6 terabytes de información, que implica la revelación de documentos de seguridad nacional, correos electrónicos dirigidos a la Secretaría de la Defensa, correos electrónicos enviados por la Secretaría de la Defensa o incluso en los que aparece sencillamente como una de las dependencias copiadas. Hay detalles sobre la verdadera condición de salud del presidente López Obrador. Informes de inteligencia sobre líderes criminales y personajes de la política. Transcripciones de intervenciones telefónicas. Menciones de uso de WhatsApp y Signal, fotografías, directorios de contactos, redes de vínculos, seguimientos a personajes de alto nivel como el embajador de los Estados Unidos, disputas entre los secretarios de Defensa y Marina, discrepancias entre las versiones oficiales de número de muertos en operativos y lo que realmente sucedió. Información sobre las precarias condiciones de seguridad de las aduanas, bases de datos sobre el estado de fuerza de militares desplegados en distintas partes del país, uso de aeronaves oficiales, contratos del Tren Maya, contratos del aeropuerto de Tulum. Es una radiografía del enorme poderío y mando que tiene el ejército en esta administración. Está en todo. Es sin duda la Secretaría de Estado más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también es una secretaría que descuidó la seguridad cibernética y que ha quedado expuesta mientras en el país se debate el rol que deben jugar las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, este hackeo al ejército mexicano puso al descubierto datos sensibles, como nombres y apellidos de militares que han participado en operativos de alto impacto que en Latinus hemos decidido no revelar. La información hackeada por estos activistas no está testada, es decir, no tiene ningún tachón. Entremos en materia. Los correos electrónicos y documentos oficiales expuestos revelan que el presidente de México ha mentido sobre su estado de salud y ha escondido hospitalizaciones de emergencia. El 2 de enero de este año, una ambulancia aérea del ejército tuvo que ir a Palenque, Chiapas, donde se encuentra el rancho del presidente López Obrador, para trasladarlo al Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Una serie de documentos confidenciales revelan que ese día, en Palenque, el presidente tuvo que ser monitoreado, canalizado y medicado antes de volar al aeropuerto de la Ciudad de México, desde donde fue llevado de inmediato en helicóptero al hospital militar con diagnóstico grave. Le presentamos los documentos que hemos testado en Latinos con el único objetivo de proteger la identidad de los médicos militares y médicos particulares del presidente. En el número de tarjeta SIIO-0036 del Grupo de Servicios Especiales de la Policía Militar, se reporta que a López Obrador se le diagnosticó con angina inestable de riesgo alto, un preocupante mal cardíaco que puede conducir a infartos. Luego de ese 2 de enero, en Palacio Nacional se le tomaron muestras de sangre y de laboratorio. Una semana después, el día 10, López Obrador anunció en Twitter que tenía COVID-19. Pero ni él, ni nadie de su gobierno se refirió al traslado de emergencia ni al diagnóstico grave que había surgido a partir de ese traslado. Entre el 4 y el 20 de enero, el presidente tuvo al menos 10 consultas médicas, entre ellas la de su cardiólogo particular. La mañana del 21 de enero fue ingresado al Hospital Central Militar para un cateterismo. Ahí durmió y fue dado de alta al día siguiente. Eso se conoció. Después de la hospitalización, el presidente ha recibido cuando menos 28 terapias físicas. El vocero presidencial Jesús Ramírez tuiteó que se trataba de una revisión médica de rutina programada. La Secretaría de Gobernación expresó en un comunicado que el cateterismo que se hizo a López Obrador fue fruto de estudios de rutina
que se hace cada medio año. Nada de esto es verdad. La tarjeta SIO-4955 señala que el 1 de septiembre de 2021, después de dar su informe de gobierno, el presidente López Obrador tuvo que visitar el Hospital Central Militar para recibir atención médica en las áreas de reumatología, ortopedia, radiología y laboratorio. Al final de esos estudios, según se señala en los documentos, el presidente fue diagnosticado con gota. Se reporta que le ofrecieron al presidente medicamentos, pero no los aceptó. Solo aceptó recibir terapia física. Casi 3 meses después, el 22 de diciembre de 2021, en el mismo hospital militar le diagnosticaron hipotiroidismo, para el que le recetaron sustitución hormonal con levotiroxina. La salud del presidente López Obrador no es un asunto privado. En países democráticos, el estado de salud del jefe de Estado no se esconde, ni se maquilla, no se miente sobre él, sino que se transparenta y se publican los exámenes médicos. Este hackeo masivo saca a la luz algunos de los más polémicos asuntos de seguridad que ha enfrentado esta administración. Los documentos revelan, por ejemplo, cómo los hijos del Chapo Guzmán doblaron al gobierno mexicano en el operativo conocido como Culiacanazo el 17 de octubre de 2019. En uno de los correos revisados se pone como ejemplo un parte especial del Culiacanazo para que los militares de la Guardia Nacional redacten así este tipo de informes. En el documento se hace un resumen de lo sucedido en el Culiacanazo. El ejército establece que a las 15:15 se llevó a cabo la detención de Ovidio Guzmán, cumplimentando una orden de aprehensión girada el 2 de abril de 2018 por la Corte Federal de Columbia en Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de acopio y tráfico de armas, secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud. El parte militar explica que 2 minutos después, los efectivos de seguridad invitan a Ovidio a persuadir a sus hermanos de cesar su actitud hostil y que para ello Ovidio se comunicó directamente con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conminándolo a ordenar el cese de las agresiones. Pero su hermano respondió con una negativa y lanzó amenazas contra el personal militar y sus familias. Horas más tarde, el presidente de México dobló las manos ante el cártel de Sinaloa. El parte militar lo señala. A las 19:30 horas se recibe la orden por parte del ciudadano presidente de la República del cese del operativo para detener a Ovidio Guzmán López. Cabe destacar que la versión oficial fue que en el Culiacanazo hubo 8 personas muertas. Los documentos internos de las Fuerzas Armadas señalan que fueron 9 personas muertas. Hay también información sensible de seguridad nacional, como cuánto personal del ejército está destacamentado en cada uno de los cruces fronterizos de Tijuana y en cada punto táctico. El caso de Cancún es especialmente grave. Se detalla por terminal y hasta por hora cuántos soldados hay en cada aduana. Se evidencia una terrible carencia de personal que admite el propio ejército. En la Terminal 2 del aeropuerto de Cancún, la Secretaría de la Defensa acepta que lo óptimo es contar con 56 elementos y solo hay 14. Hay horarios en los que solo hay 3 militares, lo cual pone a esta instalación estratégica en condiciones de debilidad críticas, una suerte de puerta abierta para todo tipo de tráfico ilegal. Estamos hablando de Cancún. Entre los correos electrónicos hay una carta del secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, al secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. Carta en la que muestran sus diferencias sobre la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es el documento A1435, fechado este 22 de junio pasado. El almirante Ojeda escribe en uno de los párrafos: esto no es cuestión de números, sino de coordinación entre instituciones, siempre respetando nuestras áreas de competencia, nunca con la intención de buscar protagonismos. Si este es el lenguaje por escrito, podemos deducir el nivel de choque entre las dos cabezas de las Fuerzas Armadas. El equipo de Latinus Investiga sigue revisando todos los documentos y correos contenidos en estos 6 terabytes de información.
Lo que hoy le mostramos es una primera entrega de lo que hemos descubierto hasta el momento. El objetivo inicial de estos hacktivistas, autodenominados Guacamaya, fue revelar información del ejército de Chile al que lograron penetrar, al igual que lograron penetrar los servidores de Internet de los ejércitos de El Salvador, Perú, Colombia y México. El equipo de Latinus Investiga hizo contacto con este grupo de hacktivistas que compartió los enlaces de Internet donde se encuentran los documentos y Latinus Investiga procedió a la verificación de la información obtenida. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinus. Hoy en Latinus, la maestra, Elbaester Gordillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por aceptar esta entrevista después de tantos años. Maestra, qué gusto tenerla en el estudio. A mí más verlo, Carlos, y Muchas platicar gracias con usted. Maestra, primero que nada, su salud. ¿Cómo ha estado? Excelente. ¿Sí? Con algunas dificultades obvias. El tiempo, el trabajo, muchas cosas. Pero hoy bien. ¿La En pandemia términos cómo la generales. trató? Complicadísimo porque en la pandemia tuve un colapso intestinal muy grave. Sí, estuve 20 y tantos días en coma. Exacto cuando empezaba la pandemia. 20 y tantos días en coma. Sí, no, yo salvé la vida milagrosamente. Entonces, pero bien, por fortuna la operación fue exitosa, no me quedé con ningún problema de a veces que les dejan una bolsita afuera y todo. Me cortaron un pedazo de intestino importante, redujeron el estómago, pero lo que tengo que hacer es cuidar los alimentos. ¿Se la pasa peor uno fuera de la cárcel que dentro de la cárcel? No. Dependerá mucho la estructura, ¿no? Nunca se pierde la libertad interna, pero perder la libertad física, no ver llover, no ver el sol, no tener libertad para muchas cosas, es algo muy, muy duro. ¿Cuánto tiempo pasó usted en la cárcel? ¿Cuánto tiempo en el hospital aledaño a la prisión? La verdad es que también el hospital era cárcel porque estaba yo en un cuarto cerrado. No tenía más que acceso al corredor. La mayoría del tiempo, debo decir la verdad, fue en el hospital, pero en esas condiciones, sin sol, sin luz, con el vidrio pintado, totalmente cerrado mejor en que una una celda, habitación. ¿no? ¿Perdón? Mejor que celda. No podría comentar lo de la celda, sino mejor que Santa Marta, sí. Santa Marta, el agua fatal, hasta con gusanos. La vida muy complicada, muy dura, muy correcta, en verdad. Fue un impacto muy fuerte. ¿Guarda rencores por eso? No. Yo creo que en la vida lo bueno y lo malo lo tenemos que tomar como lecciones. Y que todo nos deja un acervo, una experiencia. Y si hay capacidad, pues a lo mejor nos permite crecer hasta como personas. ¿Se imaginó usted cuando entraron los funcionarios federales, se subieron a su avión privado en Toluca aquella tarde, que la maestra, la poderosa e imbatible maestra, iba a terminar en la cárcel? La verdad, Carlos, me imaginé mucho antes, cuando empezó la discusión de la ley. Fue muy lamentable que el presidente Peña nunca quisiera platicar conmigo, hablar conmigo de la ley. Fue interpósitas personas, fue a través de Miguel Osorio, el propio entonces secretario de Educación. No era secretario, era su secretario particular o tenía una función Aurelio ahí. Nuño. Aurelio Nuño. Estaba de jefe de la oficina, Jefe creo, de ¿no? oficina, Sí. con Y él, luego con fue el que secretario de hablé, Educación Pública. con los que platicamos. ¿Videgaray? Sí, también. Y francamente mi posición fue muy clara, ¿no? No era una oposición per se a la reforma, sino la forma de llevarla a legislar, a ley. ¿Fue una mal llamada reforma educativa, como diría López Obrador? Fue un equívoco estratégico político. Y yo creo que mucho de la reforma es muy valioso. Es más, el sindicato lo propuso. Yo, el Instituto de Evaluación, fui yo, por mi persona, el sindicato, los trabajadores de la educación, las maestras y los maestros la propusieron.
Su independencia la propusimos nosotros. Usted se termina peleando con Peña Nieto por el tema de la reforma, con el sistema. En alguna entrevista, Peña Nieto dijo que le había costado mucho trabajo el meterla a usted a la cárcel, porque decía, a ver, conozco a su familia, pero fue una decisión de Estado que tuve que tomar porque la maestra amenazaba con no aprobar esa reforma y con levantar a los maestros y generar una huelga de escuelas en el país, etcétera, etcétera. Miente, Peña mintió. Jamás amenacé con hacer un paro o una huelga. Jamás lo hubiera hecho. Hubiese protestado, hubiese buscado mecanismos de demostración de que no estábamos de acuerdo. El problema era la coordinadora. ¿Se sintió usted más poderosa que el presidente? No, nunca. Así lo sintió quizá el presidente, ¿no? Por lo que dijo en esas entrevistas. Yo creo que el presidente tuvo una interpretación equívoca a través de sus colaboradores. En este caso, recordará que decían que su mano derecha y su mano izquierda. Sí. Videgaray y Osorio Chong. Entonces, yo creo que ellos no le comunicaron acertadamente la dificultad política que llevaba a lo que ya estaba en la práctica, legislarlo. La legislación no significaba nuevamente la coordinadora, miles de miles en la calle y los institucionales no estar de acuerdo con que perdieran su garantía del empleo. ¿Se sintió traicionada al final con Peña Nieto? Se lo pregunto a partir de que durante la elección del 2018, usted, por sus vías, se coordinó, digamos, electoralmente con Peña Nieto. No lo apoyamos. Lo apoyé y creí en él. No es la primera vez que me equivoco, pero bueno, creí en él. ¿Con quién se equivocó también? Con el actual. Pero ahorita me va a tener que contar esa historia. Claro, pero bueno, con Peña, no solo, con el presidente Peña, no solo eso, la ayudamos en muchísimas cosas. Recordará que pintaba muchísimo Malio, el Tucón, habían muchas cosas, y en ese escenario contribuimos. Yo tengo información no comprobada de que al presidente Peña lo primero que le molestó fue que no le consultara la sucesión en el Congreso Nacional del CENTE. Y él se había olvidado de que desde que nos descorporativizamos del PRI, la elección de la dirigencia del sindicato no se consulta con ningún presidente. La autonomía e independencia sindical hay que defenderla. No podemos seguir siendo una organización, o podíamos seguir siendo una organización corporativa que perteneciese a un partido y correa de transmisión nada más del gobierno. Lo que sí corresponsables, indudablemente, pero nuestro derecho democrático a opinar sobre la materia del trabajo no la podemos renunciar. Regreso a esa tarde en el aeropuerto de Toluca, cuando entran las fuerzas federales a detenerla. ¿Qué pensó usted, maestra? ¿Qué pensó en esas horas, en ese momento, cuando estaba en su avión privado y en eso? Horrible. No pensé. Me quedé paralizada. Desde que salimos de San Diego nos dimos cuenta que nos seguían. El capitán me dijo si se desviaba y le dije, no, vamos. ¿Lo seguía un avión de la Fuerza Aérea Mexicana? Sí. Y en lugar de estar en el avión inquieta, me dormí. O sea, me evadí, lo quiero reconocer, pues soy un ser humano. Y cuando desperté y los gritos de bla, fue horrible, asquerosamente horrible. En ese momento me sentí terriblemente impactada, pero volteé y vi a las personas que venían conmigo. Venían dos personas, una del servicio personal y otro compañero. Cuando los vi a ellos tan asustados, tan angustiados, tomé fuerzas de mí misma y les dije, tranquilos, no pasa nada. Lo horrible fue cuando me encapucharon. Alcancé a ver a alguien que traía unas botas rojas de la policía, como de charol, y todos los insultos, porque me insultaron, me bajaron, me subieron a otro avión, y Carlos, no pensé nada, me evadí. ¿No le habló a alguien? No, me evadí, me subieron a un avión, yo supongo que a otro. En esto puedo estar incierta porque el impacto fue... No se lo deseo a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. A nadie. ¿Pagó sus pecados? Ese no fue un pecado, esa fue una convicción. Tengo pecados, no soy pura. Tengo mis claros, mis oscuros, pero eso no era un pecado. Eso era una convicción, era un compromiso.
Pero por Pagué. haber estado en la cárcel, No, pagué mi... por los pecados que sí estaban. ¿Siente que ya los pagó? No, creo que fui congruente con mis principios. Hay muchas cosas que solo Dios me va a juzgar, porque soy creyente. Pero de lo demás, no. Yo creo que cobraron algo equívocamente. Y la mejor prueba del equívoco de la reforma, pues es ahora, la contrarreforma. Dimos un retroceso en materia educativa. Todo lo que ya estaba se perdió. ¿López Obrador es culpa de Peña Nieto? López Obrador es producto de profundas lastimaduras, de excesos cometidos, ay sí, por todos nosotros. No estuvimos a la altura del tiempo. Maestra, ¿volvió a contactar a Peña? No. Y volvió a ver, no sé, a Aurelio Nuño, a Luis Videgaray, a Miguel Osorio. Aurelio Nuño un día en la calle lo quedé viendo, porque a mi entender, su soberbia, su deseo de ser presidente, su ignorancia del México, lo hizo decir muchas cosas tontas sin fundamento. Pero no se saludaron, no intercambiaron. No, nomás lo quedé viendo. Él se retiró, se hizo a un lado. Y yo nada más lo quedé viendo. Estaba con mi nieto, A ninguno de los otros. con el que platiqué en algún momento es con Osorio. Se limaron las perezas. Yo no le tengo aspereza, simple y llanamente digo que con él viví varias experiencias políticas y lo menos que esperaba es que le hicieran ver al presidente el equívoco que se estaba cometiendo. Maestra, ¿conservó su dinero? Conservo mi patrimonio, pero conservo sobre todo algo, mi felicidad. Oiga, se volvió a casar y toda la cosa, ¿no? Es una bendición. ¿Cómo Todo es le por va? algo. ¿Cómo le va de recién casada? ¿Cómo le va de... No me hagas esa risita. No, hombre, pues la risita es toda relación humana, es muy complicada, ¿no? Entra uno muy emocionado, luego se sube, se baja, pero al final siempre he roto tabúes. Soy una mujer que se atreve, atrevida. Y puedo decir que valiente. Y bueno, me va bien con sus subidas y sus bajadas. Y espero que nos vaya bien, pero si no nos va bien, pues también qué bueno. Oiga, maestra, ¿con López Obrador qué? ¿Es amor-odio la relación? No, ni amor ni odio. Decepción. A ver, él empezó catalogándolo como una de las personas más corruptas y dañinas para este país. Y luego fue su aliada electoral. Y apenas hace unos días en la mañanera, para que se vea la vigencia del Bester Gordillo, volvió a arremeter contra usted y ya volvió al baúl de los corruptos. Pues porque para él, lo que no es él, es malo. Y lo que no adula a él, es malo. Y creo que está rotundamente equivocado. Como diría alguien, ve la viga, En el ojo ajeno, ¿no? pero no la ve la que trae en él. La paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, ¿no? Así es. Y el otro tema de sus adjetivos, hoy ya no me ofenden, porque es corrupto también el que miente. Es corrupto el que no ejerce el poder en servicio de los demás. Es corrupto el que solapa a su familia en ilícitos. Pero sobre todo es corrupto cuando los valores y los principios a que se comprometió uno no los cumple. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que pasan y no le acepto sus adjetivos porque no tiene argumentos. La última participación se me hace francamente desinformada, francamente irresponsable. Lo que él no sabe es que yo pedí al presidente Calderón la salida de Yunes. Claro que propuse a Yunes para el ISSSTE, claro. Pero ¿Sabe lo que dijo? En 2006 el Bester Gordillo se alió con Felipe Calderón, hicieron el fraude y de premio le dieron la posición del ISSSTE y ahí la maestra mandó a Yunes. ¿Se equivoca? No hubo tal fraude. El presidente Calderón y yo llegamos a un acuerdo político, un arreglo. En ese momento, candidato Calderón. Claro, pero porque Andrés Manuel López Obrador no quiso participar en el Comité Nacional de Acción Política para que en el Comité de Acción Política los trabajadores de la educación lo quisiéramos hacer candidato nuestro. O sea, Calderón fue su plan B, su plan A era Andrés Manuel. Claro.
Y con el presidente Calderón llegamos a un acuerdo. Acuérdese usted de las reformas. Las reformas nosotros las enarbolamos. Yo, coordinadora de la Cámara, de esa legislatura, promoví las reformas. Ahí está mi libro, El Paseo de las Reformas. Entonces, nos expulsan del PRI, otros renuncian del PRI y armamos un grupo que se llama el Grupo Reformador, donde estaba Miguel Ángel Osorio, donde estaba Rafael Moreno Valle, donde estaba Miguel Ángel Yunes, Claudia Ruiz Massieu, varias personalidades. Pero no eran maestros, ¿eh? Cuando platicamos el presidente, el candidato entonces, Felipe Calderón, le hablo de este grupo. Y de política, no del CENTE, de política, y llegamos a un acuerdo. Y llegamos que a ellos hay que darles alguna posición. Y se acuerda. Y a Yunes le toca el ISSSTE. Pero también el presidente Calderón, y vive, se le puede preguntar, en un evento yo le dije, ya aprobamos la reforma para el ISSSTE, porque necesitamos financiar los fondos financieros para el fondo de pensiones, fondear el fondo de pensiones. Estuvimos de acuerdo, nos costó muchísimo sacar la reforma y eso se fue a la corrupción. Y entonces yo le pedí al presidente Calderón que quitara a Yunes y pusiera a quien él quisiera, que me había equivocado. De eso sí, hay que pedir perdón, porque confié y salió mal el asunto. Tengo un paréntesis, ahorita que mencionó a Moreno Valle, muy cercano a usted. ¿Qué fue lo de Moreno Valle? Algo muy doloroso, muy cruel. ¿Fue accidente? No tengo argumentos para afirmar lo contrario o afirmar que fue accidente. Tengo una herida en el corazón y en la mente. Teníamos un proyecto político con Rafael. Hoy tendríamos candidato. Yo no tendría la menor duda, la más mínima. Pero al final volvemos a lo mismo. En este país, para mientras no haya Estado de Derecho y las cosas no sean claras, veraces, y la ley se aplique más allá de intereses políticos, sino de quien delinque y se investiguen las cosas, siempre tendremos dudas. ¿Tiene usted candidato para el 24 o candidata? No. En este momento, no. Marcelo siempre se ha sabido que es... Bueno, Marcelo es hombre de Estado. Tiene mi afecto, mi respeto, indiscutiblemente. Pero él está en Morena y tendrá que resolver los asuntos en Morena. ¿Qué pasa en el 2018? ¿Hay una alianza entre el Bester Gordillo y Andrés Manuel López Obrador? No. Hay un acuerdo con Julio Scherer para apoyar la candidatura del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Y nos comprometemos a hacerlo. Veracruz, precisamente de lo que hablan, fue una de las entidades donde participamos abierta y decididamente, y ahí sí lo aclaro, también por ir sobre Yunes. La verdad, se ganó. Se ganó porque participamos. O sea, Cuitláhuac se la debe a usted. No necesariamente Cuitláhuac, yo diría el compromiso que hice con Scherer. Le honré la palabra. Ayudamos en lo poquito, con lo poco que teníamos, contribuimos. No fuimos definitorios, fue muy leve lo que pudimos contribuir, pero contribuimos. El presidente López Obrador gana la elección y a las pocas semanas usted sale de la cárcel. No. Bueno, cuando gana, sí, claro, pero no tuvo nada que ver, ¿eh? Fue la ley. ¿No hubo un acuerdo político con López Obrador? Nunca, yo nunca he hablado con López Obrador. ¿Tampoco hubo un acuerdo político con Peña que dijera? Jamás lo hubiera hecho. Tuve varias ofertas. Varias que aceptara mínimas cosas, dije que no. De las 300 y tantas acusaciones, ni una se pudo comprobar. Carlos, en 7 días armaron un expediente. En 7 días. Una sola denuncia, tanto fiscal como de todas, no tuvo ningún efecto. Salí totalmente exonerada. Jamás di guerra casi los 6 años que estuve en la cárcel. Nunca convoqué a los maestros a acciones de movilización ni de nada. No, aguanté, resistí, porque era responsable. Toda acción tiene consecuencias. Me opuse a una decisión de un gobierno, pues ni modo. Ojalá hoy muchos aceptaran que vale más los principios que qué nos dan. Pero no le quitaron un pelón gato, o sea, le regresaron su dinero, que no era poco, tal cual, ¿no?
Siempre ha tenido usted esa lectura, Carlos. Hombre, Y se la pobre no ha sido, respeto. Nunca he sido pobre. Yo he La sido agarraron en un rica avión toda el privado, alma. maestra, ¿no? ¿No mío? Lo usaba como suyo, a nombre del sindicato, pero pues, ¿quién lo usaba? A ver, Carlos, ¿usted sabe lo que es trabajar 80 horas? Andar desactivando un conflicto de más de 750,000 trabajadores. ¿Ya se olvidaron lo que era la coordinadora? ¿Ya se olvidaron cómo tomaban las calles? Oye, la coordinadora ¿Pintarrajeaban? ya retuvo 2 veces a este presidente. Bueno, ¿y hoy por qué no dicen? ¿Hoy por qué no se habla de todo eso que hacía la coordinadora? ¿A quién le tocó a quién le tocó resolver un conflicto gremial que era un conflicto de Estado, un conflicto del gobierno? ¿A quién? ¿Quién andaba noche, día, O sea, para hacer entre política vuelos? también se requiere avión privado. Para hacer trabajo político, claro, no es un delito. Yo no lo tenía para irme a pasear, para irme a Acapulco, para irme acá, para que mis hijos anduvieran paseando, no. Yo dormía en el avión, comía en el avión, viajaba con la gente, 80 horas. Primero en un avioncito que era un Volkswagen. Sí compramos después otro porque ¿sabía usted que tuve un atentado en el avión? ¿No? Bueno, nunca lo dije, ¿verdad? ¿Cómo fue Pero eso? hubo un atentado. ¿Cómo fue? Viajando de México a Veracruz, uno de mis ayudantes me dijo, está escurriendo aceite del avión. Se bajó el capitán y dijo, no, no tiene nada. Nos fuimos, llegamos a Jalapa y no pudimos aterrizar. Comunicaron al aeropuerto de México que no podíamos aterrizar, que teníamos que aterrizar en la Ciudad de México. Regresamos a la ciudad, supuestamente donde iba a haber auxilio. No hubo ningún auxilio. Me salvé de milagro. ¿Se iba a caer el Entonces, avión o qué iba a pasar? No. Tuvimos que quemar toda la gasolina. No funcionó el tren de aterrizaje. Ni ¿Y el por qué manual, piensa ni que el fue tren. atentado y no accidente? Porque no tenía por qué ser un accidente. El avión era nuevo. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues llegando a la ciudad, ahí sí fue horrible. Me asusté mucho también. Es la primera vez que sentí que estaba muerta y que para qué había revivido. Salí, me bajé y fui y hablé con el presidente y le dije, quiero que revisen ese avión a ver qué pasó. ¿Qué presidente era? Salinas, ¿Y lo revisaron? sí, el Estado Mayor. ¿Y? Después me comunicaron que había sido un accidente. ¿Y quién cree que la quiso matar? Si supiera quién, lo diría. No lo sé. Pero no cree que fue accidente. No. Oye, dijo usted la primera vez que me sentí muerta. ¿Otras veces se ha sentido muerta? Sí. En Guerrero, en Michoacán, en Nayarit. Cuando, Carlos, nunca hemos hablado de eso. En Nayarit, cuando el Congreso Nacional, cuando Manuel Bartlett mandó a sus balconcitos y la coordinadora con ellos y los miles de compañeros acompañándome en la marcha para donde iba a ser ungida como secretaria general. Y entonces aparecieron todos estos con garrotes y todo golpeando a maestros. Y me tuve que subir a la camioneta, una de la Cruz Roja, a subirme y empezar a arangar que la gente no se dispersara. Viene, venga, no se vayan y todo. Y ver cómo se me venían con palos entre los que estaban, muchos de los que hoy están en cargos en la SEP. Y se vienen. Y bueno, es algo que nunca he dicho, pero lo voy a decir hoy. Que al estar arriba de la camioneta, se me estallan los órganos productivos. Estoy bañada en sangre. Y a pesar de eso, retiro a Palomino, a los de la 9, que me querían matar. Tanto era el odio, tanto, ¿De quién? de la coordinadora, de algunos grupos, tampoco toda. Entonces, siempre hubo un prejuicio de parte de los medios y una enorme incapacidad mía de comunicar. Era muy fácil cuestionar si el vestido, si esto, si el otro, pero nadie veía el fenómeno político que se estaba dando. Bueno, pero Estábamos ante una guerrilla.
estábamos ante narcotráfico que estaba penetrando en el país. El sureste, el EZ, el ASFAR, los movimientos radicales de izquierda, desde el sur y el norte. Venía el movimiento del interior del país al centro. Y lo más fácil era decir, los charros son los malos. Pero nadie veía el fenómeno político que estábamos. Y en ese momento en Nayarit, cuando voy a buscar el Congreso Nacional para ser legal y legítimamente la secretaria general y no la imposición de un presidente y poder cumplir mi función al lado de los trabajadores, ¿qué sucede? Me revienta la matriz y los ovarios. Y de ahí me tienen que llevar de emergencia a inyectarme sangre en la noche para que en el día esté yo en un congreso. Eso nunca se vio. Y el señor Bartlett en el evento de inauguración esperando que yo no llegara y lavándome en un baño la falda para poder salir descalza, pedirle a una maestra que me prestara sus zapatos y entrar y decirle a Bartlett, aquí estoy. Usted recordará aquella foto de ahora sí soy la líder del CENTE. Todo eso no se vio, tampoco lo comuniqué. Maestra, adelante el reloj. Cuando se da la elección del 2018, llegan a este acuerdo, nos estaba platicando usted con Julio Scherer. ¿Y qué pasa después? ¿Hay traición? ¿Hay desacuerdo? ¿Hay ruptura? No, nada. ¿Qué pasa entre el movimiento de López Obrador y el movimiento de Bester Gordillo? No, yo nunca tuve ningún acuerdo que no fuera más allá de una cosa. Peña, la reforma, los problemas que habían, mi libertad. Carlos, nunca hemos hablado, pero mis derechos políticos se conculcaron. Yo soy la presidenta del Comité Nacional estrictamente conforme a ley. Me conculcaron mis derechos humanos, mis derechos civiles y mis derechos políticos sindicales. Fueron conculcados. Yo participo en eso sin pedir nada. Lo hago. Apoya a López Obrador sin pedir nada. Con esperanza, claro, la esperanza de un cambio. Sí, la tuve. ¿Cómo le fue? Pues como le está yendo a todos los mexicanos. ¿Cómo es eso? Mal. Triste. Triste. No estoy enojada con él, ni tengo por qué adjetivizarlo. Lamento mucho que tanto sueño, tanta esperanza, tanta expectativa se tire por recores, por equívocos ni siquiera ideológicos, en mi opinión más emocionales. Hablan de la política social, yo hablo de la política asistencial. Yo quiero políticas públicas sociales de gran calado. Yo sé que usted es la maestra, pero déjeme hacerle un examen. ¿Cómo se llama la secretaria de Educación Pública? Leticia Ramírez. Ah, se lo digo, le confieso que hoy cuando estaba, bueno, hace un rato que estaba preparando la entrevista con usted, lo dudé. Un periodista se tiene que saber de memoria los nombres de los secretarios de Estado. Y dije, ¿cómo se llamaba esta señora de la SEP? ¿Cómo se llamaba la que no puede responder? Ya después me acordé que era Leticia Ramírez. Pues ¿Qué piensa de Leticia yo cómo Ramírez? la puedo olvidar. Si fue entre esos grupos que hoy habría que revisar. Contestatarios, violentos, que golpeaban y que no aceptaban transformaciones de la educación. Yo creo que tiene una gran oportunidad. Hacerla bien. Ojalá y lo haga. Ella dijo que usted era corrupta. Yo no recibía dinero para armar movimiento. Ahí había que preguntarle otras cosas. Ella dice que soy eso. Ellos dijeron que era yo asesina. Ellos dijeron que yo soy lo peor. No, no soy lo que dicen. Pero bien que se liaron con usted en el 18, ¿no? Muy asesina, muy corrupta, muy lo peor, pero... No, pero no soy eso, Carlos. Ya a usted se lo permito con todo respeto. Porque no lo soy. No lo soy. No es un delito vivir bien cuando se ha trabajado. No. No vivía como los maestros, ni vivo hoy como los maestros. Pero tampoco nadie puede decir que yo haya robado del erario, que yo haya hecho negocios con gobernador. Ahí están los presidentes. Que digan, a ver, qué negocio, qué beneficio me dieron, qué concesión me dieron, qué negocio hice. Bueno, pero mi punto es que todo el tiempo fue ese discurso hasta que llegó el 18 y, Claro. Y resulta que, pues no, véngase para acá. Pero no y solo de ayúdanos. él, no solo de él, Carlos, también era de otros grupos. Usted recuérdelo, era de muchos grupos, porque había una falsa concepción del tema.
Por un lado, la coordinadora, la izquierda, todos los grupos intelectuales, todos los grupos democráticos, las ONGs y todo, solidarios con ellos, eran los héroes. Hoy ya vieron el rostro real de eso. Y los de la derecha pensaban que nosotros no queríamos el avance educativo, pero nunca entendieron que yo no era la secretaria de Educación, yo era la dirigente sindical. Yo estaba para la figura defender. más poderosa de la educación en México. ¿Y Nada eso? pasaba si No usted no es tenía. cierto. ¿No? Yo Sin su nunca visto puse bueno. un secretario de Educación. No, no, pero sin su visto bueno no pasaba nada en educación en el país. A ver, Era pero la dirigente de los maestros, ¿no? pues sí, y los maestros tenían derecho a opinar. Paréntesis, Pero, a ver, hoy 1.6 millones de maestros están con Morena. no lo creo. Los maestros son libres de estar donde quieran. Hay que respetarle su militancia. Eso lo logramos con el presidente Salinas. ¿Sigue teniendo usted, o sea, cuántos de esos maestros son de usted? No tengo ninguno. Político. Pero que coincidan conmigo y que me aprecien, creo que muchos. Y se verá más adelante cuántos. ¿Pero qué, la mitad? Sería irresponsable de mi calcular. parte. O sea, no, o sea, Pero como lo que le estaba yo puedo- preguntando es, o sea, ¿dónde está hoy políticamente ¿Yo? el CENTE? No. ¿Al CENTE? No, pues no está. Está subordinado corporativamente y ofreciendo votos a Morena. Pero a ver si le cumple. Perdieron el registro de Nueva Alianza. A ver qué tienen. No, los que están en posición de negociación y tienen la simpatía del presidente es la coordinadora. Les dio la Secretaría de Educación Pública. Fíjese qué paradoja, ¿no? Ahí sí les dieron la Secretaría de Educación Pública. Al CENTE nunca. Oye, maestra, ¿y redes sociales progresistas? ¿El partido político que usted fue? No, yo no formé ese. Eso es Fernando González. ¿Es su Él yerno? es el... Sí. Algún día tendrá yerno. ¿Tiene hijas? Sí. Y usted verá lo que es. Usted lo sabrá. Entonces, Por favor, no. ¿cómo es? Denme un no. avance. No debo... No, pero a ver, todo. A ver, mi hija me importa, es mi amor. Mi hija es mi sangre. Mi hija es la que me queda. No me diga. Es madre de mis nietos, mis bisnietos. No. Pero usted- Fernando es Fernando. Yo no tengo nada que ver con él, ni ideológica, ni política. Porque él está ni alineado hasta con estratégicamente. Claudia Sheinbaum y Morena. Pues allá él, y que responda. Pero usted lo hizo subsecretario. Eso sí, ahí sí la asumo. ¿Y qué? ¿Lo traicionó su yerno? No es que me haya traicionado. Volvemos a la misma. Uno se equivoca. Sí. Se Yo equivocó creo que con fue su un yerno. error político. Fue un error político ponerlo. No porque no fuera capaz, no porque no lo hiciera bien ahí, porque lo hizo bastante bien, y el tiempo lo demostrará, y que si se revisa se verá. Pero el ser mi yerno no fue correcto. Fue nepotismo. De eso sí soy culpable. Responsable, perdón. ¿Y rompieron? No, yo lo trato como lo que es, mi yerno, En la parte familiar. en la parte familiar. Pero políticamente... ¿Qué le robó el partido? ¿Este partido era de usted, maestra? No. ¿Redes sociales? No, ¿Nunca? Nunca. Al inicio sí me invitaron a estar, pero ellos me invitaron. Un muchacho, Juan, ahorita se me olvidó su nombre, Fernando y algunos otros. Y dije que no me interesaba. Hay una pregunta que todavía no me han hecho, Carlos, y la voy a esperar a ver quién me la hace, que me queda claro. Hágasela usted mismo. No. A ver, échela de una vez. No, a ver, ¿quién me la hace? Ese es mi reto. A ver. Pero le voy a decir. Usted me dijo cómo salí, para que vea que vengo en la mejor actitud y con el deseo de que en verdad se puede entender quién es el Bester. Mis derechos políticos. Ni el gobierno de Peña, ni el gobierno actual cumplieron. ¿En qué sentido? Que yo era la presidenta del Comité Nacional y entré en negociaciones con el gobierno actual de eso. ¿Y? Año y medio, casi 2 años, y que cumplieran. O sea, le dijeron que le iban a poner otra vez al frente el sindicato. No necesariamente. Yo fui a buscar para decirles de mis derechos políticos. Y tengo nombres ante la secretaria de Gobernación entonces, la señora Sánchez Cordero, la ministra hoy senadora, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, el subsecretario de Gobernación, hoy director del ISSSTE, Zoé Robledo. Varias cenas, varias reuniones. Cuando el presidente declara que voto secreto, directo y universal, yo les digo, va, no me den mis derechos, pero saquen una convocatoria para una elección en el Sindicato Nacional con voto secreto, directo y universal, pero a nivel nacional. A nivel nacional.
y que quien haga el proceso de elección sea el INE. Sea el INE. Se quede en eso y más adelante, ¿qué pasa? Nada. ¿Hice algo? No, me quedé callada. ¿Cómo ve el 24? ¿Se lo lleva Morena? No estoy segura. ¿Por qué? Todas las encuestas lo dicen, en todos los careos las corcholatas del presidente aparecen arriba. Usted, que se hizo fama de ser una operadora electoral sine qua non, ¿cómo se le gana a Morena en el 24? Con un presidente con esa popularidad, con esos programas sociales, con ese uso que tiene del poder que creo que no habíamos visto desde Salinas. ¿Son programas sociales, Carlos? O asistenciales. Electorales. Pero son 500,000 millones de pesos a las órdenes de Morena. Y la pobre gente pues necesita los recursos, no es responsabilidad de ellos, pero no son programas sociales. Lo que requerimos son políticas de Estado que resuelvan los temas. El presupuesto de educación, ve ahorita cómo está. Salud, qué terrible. Quizá lo peor de todos, ¿no? Entonces, tendríamos que revisar eso. Pero ¿cómo se le gana electoral? Usted que le entiende el tema electoral, ¿cómo se le gana electoralmente? Más que electoral, se le ganaría con propuestas muy serias, no solo los por qué, sino cómo hacer las cosas. Estamos observando que los partidos están en crisis, que los partidos traen problemáticas serias, sus dirigentes. Las tienen, y no es por atacar a fulano, ni nombres, ni nada, no. No ha habido una introspección al interior de los partidos para revisar realmente qué quiere la sociedad. Se han pospuesto las transformaciones de los partidos. Oiga, maestra, cuénteme algo. ¿Es peligroso darle tanto poder a los militares? Yo no estoy de acuerdo con eso. Militarizar México no es bueno, ni para los militares. El ejército tiene de la parte nuestra, de los maestros de México, y perdón que me atreva a hablarlo así, y de una persona, un profundo respeto. Es una institución con una gran valía, no solo porque vengan del pueblo, porque lograron conquistar una universidad, porque se han ido preparando, porque son garante de la soberanía e independencia nacional que les da la Constitución. Pero no los entiendo haciendo trabajo que le toca a los civiles. No los entiendo desarrollando trabajo que es de la seguridad pública, que es responsabilidad del Estado mexicano, sí, pero es civil. No estoy de acuerdo. ¿Es un retroceso democrático? Es un retroceso con un enorme costo a la institución. La institución quiere que se le respete y se le quiera. Y que me disculpen, no creo que esto que estén haciendo sea por respeto a la institución ni por cariño a la misma. Oye, ¿qué le parece lo que está pasando con el PRI? Dramático. ¿Se va a morir el PRI? No, hay prismo. Hay prismo abajo. ¿Alito? Madracito. ¿Y qué va a hacer? Yo creo que me gustaría, si estuviera dentro, poder opinar, pero me duele mucho lo que le pasa, lo debo decir, desde hace mucho. La gran oportunidad del cambio del PRI estuvo con Madrazo y se tiró, y hoy nuevamente le pasa. Yo en un momento dado le dije a algunos amigos que me había equivocado cuando Alito se sostuvo con lo de la reforma energética, pero al tiempo me he dado cuenta que el que sigue equivocándose es él. Se dobló. Él se sigue equivocando y se vería bien, tanto Miguel Osorio como Alito y los dos grupos, dejar que pasara algún otro. Hay gente muy valiosa en el PRI que podría ir al... ¿Para el 24 la oposición junta o cada quien por su lado? No, yo creo que sí se necesita un frente con un proyecto muy claro y ya empezar a debatir ideas. ¿Ve alguna figura en la oposición? Por ahorita no. Nadie. No, nadie. No hay un gobernador, un dirigente, nadie. No, lamentablemente, bueno, está la elección del Estado de México, está la elección de Coahuila, pero francamente no la veo. Veo muy deteriorado en todos lados, ¿eh? De todos los que se habla hasta hoy, salvo las mujeres. Bueno, Beatriz creo que es una mujer valiosa, seria. Dulce María también es una señorona políticamente de toditito mi respeto. La vi en momentos muy difíciles. También a Dulce María, yo tuve la oportunidad de verla cuando perdimos la presidencia, con cuánta entereza, con cuánta visión, convicciones defendió. Dulce es una mujer valiosísima. Y del otro lado, a ver, déjeme le suelto los 4 nombres. Marcelo. Hombre de Estado. Claudia. No la conozco. Adán Augusto. Un caballero y
Creo que está haciendo bien su trabajo en cuanto a la operación política le toca. ¿Monreal? Lo conozco, le veo pocas posibilidades. ¿Claudia Sheinbaum es la favorita No sé de quién. de López Obrador? Bueno, pues que responda él. Con eso basta, ¿no? Para ser candidato No, a Morena. Para ser no. candidato. No, ¿No? no. Para ser candidato de Morena, sí, claro. Por eso pero lo que para digo. ser presidente. No, para ser presidente, ¿no? No, para Pero ser a ver, si usted tuviera que apostar ahorita, ¿quién diría que va a ser candidato a Morena? A la presidencia del 24. No le hago la bolita mágica. No me es bolita gustaría. mágica, es apuesta. No, porque si yo digo un nombre que es el que creo, a lo mejor en lugar de hacerle bien le hago mal. Y yo creo que sería el mejor candidato en todos lados. Ya me queda claro quién está pensando. Lo puedo decir. Sí, hombre. Marcelo. ¿Y cree que López Obrador lo podría ser candidato? Yo creo, he visto muchos presidentes al final entender que lo más importante es México. Y aspiro, deseo que todos pensemos en el bien del país, no en el bien de la persona y en su ego. ¿Pesa todavía la maestra? Siempre pesará. No sé cuántos kilos. Pero, a ver. Políticamente. Hay una historia. Esa historia hay que hacerla valer. Hay una biografía. Esta biografía me avala. Los adjetivos descalificativos deshonran a quien los pronuncia. Yo no voy a tener adjetivos descalificativos para nadie. Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta de estar en su programa. En verdad estoy contenta. Se lo agradezco mucho. Que estoy contenta de estar viva, sobre todo, después de todo lo que me ha pasado, y que tengo una deuda conmigo